estudiantes y que nosotros acompañamos nos permiten llegar a los alumnos, a los docentes y al público en general con temas que son de actualidad, como el que nos toca hoy, el desafío de la economía para la Argentina que viene. Así que es un tema más que importante, relevante, más en estos momentos en donde se está discutiendo mucho el tema económico en el país. Quiero agradecer también a Miguel Nañi, el diputado nacional que también siempre colabora con estas actividades. Y en este caso la conferencia está a cargo del doctor Prat, Alfonso Prat Gay. Creo que todos lo conocemos, tiene una amplia trayectoria, digamos, como economista, como funcionario y como político. Fue presidente del Banco Central de la República Argentina durante el periodo 2002-2004. También ha sido diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2009-2013 y también ha sido ministro de Economía y Finanzas de la Argentina en el periodo 2015. Así que muy contento y complacido de tenerlo acá al doctor Prat Gay para que nos pueda hablar de los desafíos de la economía para la Argentina que viene. Nuestra facultad ha declarado de interés académico esta conferencia mediante resolución 229, así que creo que simplemente hecha esta breve presentación de Alfonso Prat Gay, que conocido por todos, creo que lo dejamos a cargo a él y bienvenido Alfonso Prat Gay a esta conferencia, así que queda a disposición. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Bruno. Un agradecimiento especial al Centro de Estudiantes de la Universidad de Salta, al decano de la facultad. No es la primera vez que asisto a estos eventos, como ustedes saben, aunque sea sí la primera vez en que lo hacemos de un modo virtual, pero es un gran gusto poder conectarnos de esta manera, ya que no nos podemos ver personalmente. Quiero agradecer también a las autoridades, a los diputados nacionales y provinciales que nos acompañan. Lo veo también a Ricardo Gómez Díaz, allí en la pantalla. Un saludo fuerte para vos también, Ricardo, es un gusto verte. Y bueno, si les parece, sin más demora, vamos a avanzar. Yo quiero mostrarles algunos cuadros que siempre son ilustrativos y que además con esta plataforma de Zoom se pueden aprovechar un poco más. Y la idea sería, después de algunos cuadros, dejar el auditorio abierto para las preguntas, así tenemos un momento más interactivo, más o menos mitad de exposición y mitad de preguntas, si les parece bien. Así que sin más demora voy a ver si estoy en condiciones de compartir mi pantalla. Ahí estamos. Bueno, los desafíos para la economía que viene, para la Argentina que viene, los desafíos, francamente, desde el punto de vista económico son, creo que absolutamente todos. Nos sucede esta pandemia y la cuarentena que ha sido la respuesta del gobierno, que es algo absolutamente inédito, y nos sucede después de casi 10 años de estancamiento de la economía, con un serrucho de sube y bajas, pero sin una tendencia. Y bueno, y las consecuencias de esta cuarentena, no solamente en la matriz productiva, sino también en los desequilibrios macroeconómicos que van a quedar como consecuencia de algunas de las decisiones que fue dando, plantean desafíos inmensos hacia adelante. Yo quiero hacerles un recorrido de algunos cuadros específicos, plantear algunas cuestiones que se están debatiendo hoy, y después imaginarme cómo sería la salida del momento en el que estamos, y después abrir a las preguntas y, si Dios quiere, las respuestas también. Bueno, empecemos por
arrancamos con la cuarentena. En este cuadro simplemente lo que estoy mirando es la intensidad de la cuarentena según la mide la Universidad de Oxford para todos los países del mundo. Ustedes pueden ver que a mediados de marzo se inicia la cuarentena muy estricta, y desde entonces, a pesar de que hubo distintas fases, esencialmente se mantuvo en niveles de muchísima restricción. Es más, de los niveles más altos del mundo, como voy a pasar a explicar en un breve lapso. La consecuencia inicial, esto es la línea gris mide la regla, la regulación del soberano que dice ustedes no pueden salir de sus casas. La línea naranja es una estimación que hacemos a través de los teléfonos celulares, en este caso de Google, respecto de cuánto se cumple con esa norma. Y lo que vemos es que en una primera reacción inicial todos respondimos quedándonos en casa, una caída muy fuerte en la presencia en lugares de trabajo. Este eje lo que muestra acá a la derecha es la caída, una caída del 70% que después se fue relajando, como era de esperar, y que terminó estabilizándose sobre principios de julio. Si ustedes recuerdan, una intensificación de la cuarentena en el AMBA. Esto es un promedio de todo el país, con lo cual seguimos con niveles de alrededor de un 20% por debajo de la movilidad natural que teníamos antes de la pandemia. Insisto, este es un promedio del país con diferencias muy grandes, como ustedes saben. Buena parte de las provincias con aperturas casi totales y el AMBA con una cuestión muy cerrada, ¿no? Si esto lo cruzamos con la curva de contagios, acá viene una primera reflexión que era previsible en su momento, que algunos lo planteamos, y que fue lo que nosotros decíamos que podía suceder si la cuarentena se extendía durante mucho tiempo, ¿no? Tiene un primer momento donde la cosa funciona porque nadie circula y por lo tanto no circula tampoco el virus, pero como herramienta es una herramienta que se agota rápidamente, y conforme se agota, evidentemente lo que vemos es un aumento en el número de contagios, ¿no? Entonces nos agarra esta particularidad para Argentina en que tenemos una de las cuarentenas más largas del mundo, pero no hemos logrado domar la curva. Simplemente lo que se ha logrado es correrla hacia la derecha 1 o 2 meses, y bueno, como ustedes saben, los casos se han ido acelerando en las últimas semanas. La buena noticia es que pareciera ser, estos son promedios nacionales, pareciera ser que en los últimos 3 o 4 días, perdón, la curva de contagios sí está estabilizándose, y creo que por primera vez en mucho tiempo se puede decir que quizás estemos cerca del pico. No lo vamos a decir porque cada vez que un funcionario lo dijo, esto se corrió en varios lugares hacia arriba. Pero la primera reflexión es, bueno, la cuarentena, no hay ninguna manera de demostrar que la cuarentena haya sido una solución desde el punto de vista sanitario. La cuarentena en todo caso, lo que plantea es ganar tiempo para ir trabajando en las decisiones que sí van a mejorar lo sanitario, tanto desde el punto de vista de la prevención como desde el punto de vista de la contención y de atención de aquellos contagiados por el virus. Sí sabemos que si a la gente se le dice que no puede salir a trabajar, evidentemente el impacto que eso tiene en la actividad económica es muy fuerte, y eso lo vamos a ver en algunos cuadros que voy a pasar más adelante. Pero la primera reflexión es, si miramos el periodo donde se reforzó la cuarentena en el AMBA en la primera quincena de julio, había solamente 7 países en todo el mundo que tenían una cuarentena
legal más estricta que la nuestra, ¿no? A pesar de que ya llevábamos, como ustedes saben, prácticamente 5 meses en cuarentenados. Cuando empezamos a abrir estos números por Cava y Ciudad de Buenos Aires, que hasta hace poco representaban prácticamente el 90% de los casos, vemos una segunda conclusión. La línea azul ya la habíamos visto antes, pero en este caso es de la provincia de Buenos Aires, y la línea verde muestra los casos de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires lleva ya varias semanas de estabilidad, la provincia de Buenos Aires parece estar pegando la vuelta, y estas líneas lo que muestran esta es la movilidad en Cava, y esta es la movilidad, perdón, esta es la movilidad en provincia de Buenos Aires, y esta es la movilidad en Cava. Lo que podemos ver es que fue mayor la caída de la movilidad en la ciudad de Buenos Aires, vale decir, la cuarentena se respetó más en la ciudad de Buenos Aires que en el conurbano, y quizás eso también tenga que ver con la evolución de los casos en el último tiempo. Pasamos a este cuadro en el que vemos todos los países del mundo en un cuadro de doble entrada. En el eje de las X tenemos la cantidad de días de cuarentena, la cuarentena definida como restricciones que según este índice de Oxford implican un valor superior a 50, entre 0 y 100 superior a 50, y aquí en el eje de la Y, en escala logarítmica, lo que mostramos son la cantidad de muertes por cada millón de habitantes. Argentina lo podemos encontrar en este puntito rojo, como ustedes lo ven. Con el dato de ayer estamos en un nivel de 135 fallecidos por COVID en todo el país por cada millón de habitantes. Y lo que vemos es que son mucho más los países que han tenido mejores resultados que los que han tenido peores resultados. Esta línea horizontal divide en el nivel de Argentina, y vemos que aproximadamente 4 de cada 5 países del mundo afectados por la pandemia, porque todos lo están, han tenido hasta ahora mejores resultados que los resultados que muestra Argentina, con el agregado de que Argentina todavía no podemos decir que haya pegado la vuelta a la curva, ¿no? Entonces, cuando vemos estos resultados, la primera reflexión es, más allá de la épica en la que nos quiere meter el gobierno cada tanto, y la última manifestación de eso es el cuento de la vacuna, que en realidad no es una vacuna nuestra, que tampoco la produce el Estado Nacional, simplemente lo que hace el Estado Nacional es le garantiza al laboratorio argentino que le va a comprar todas las vacunas que sean necesarias, con lo cual el laboratorio argentino no corre ningún riesgo. Más allá de esa épica, lo que vemos es que no han sido buenos los resultados del punto de vista sanitario cuando nos comparamos con el resto del mundo. En promedio, en el mundo hay 105 muertos por cada millón de habitantes. En Argentina, como dije antes, 135, y como mostramos aquí, el 78% de los países tiene mejores resultados que los de Argentina, independientemente de la respuesta, que es muy variada en términos de más o menos días de cuarentena. Entonces, en lo sanitario, lamentablemente, no hay tanto para mostrar, porque hay países con distintas estrategias, y la mayoría de ellos le ha ido mejor que Argentina, 4 de cada 5 países. En lo económico, lamentablemente, estamos casi en el fondo de la tabla. Ha sido tan estricta la cuarentena y tan restrictiva la reacción del gobierno nacional, que lo que vemos aquí es, en la primera mitad del año, vamos acumulando la variación de la actividad económica en cada trimestre anualizado, para ver cuál es el ritmo de caída
en una unidad de cuenta anualizada, y vemos que Argentina está acá en el fondo de la tabla, ¿no? Con una caída que se estima en 18% anualizada en el primer trimestre y 52%, el primero es dato, el segundo es una estimación a partir de los datos que tenemos para los primeros 2 meses del trimestre que terminó en junio. Eso nos llevará a una caída en la primera mitad del año que, llevada a un ritmo anual, vale decir anualizada, es del orden del 37%. Hasta el momento hay solamente 3 países con caídas superiores a las de Argentina en estos primeros 6 meses. Son el Reino Unido y España, que como ustedes saben fueron muy afectados por la pandemia y por una reacción tardía de las autoridades, y también más cerca nuestra, en la región de Perú, que publicó los números del segundo trimestre tarde, con una caída notable, una caída del 27% en el segundo trimestre, que si la anualizamos, la elevamos a la cuarta, digamos, nos da ese 71,9% de caída de la actividad económica en Perú, que tengo pocas dudas de que va a ser un récord, ¿no? Perú está sufriendo, al igual que Ecuador, consecuencias durísimas de la pandemia y de la cuarentena, pero como pueden ver, acá lo que yo me quiero enfocar es que quedan algunos países todavía por reportar. Esta es una muestra de más o menos 60 países. Es posible que Islandia, que tuvo una caída muy fuerte en el primer trimestre, repita algo parecido y entonces quede debajo de Argentina, pero todo indica que de esos 60 países vamos a estar con suerte en el puesto número 55 de la tabla. Entonces, la segunda reflexión es, no solamente no tenemos buenos resultados para mostrar en lo sanitario, sino que las consecuencias económicas de la estrategia sanitaria han sido peores que en prácticamente cualquier otro lugar del mundo. Por eso, cuando a mí me toca opinar en los medios de comunicación, siempre hago la salvedad. La pandemia afecta a todos los países, pero la cuarentena afecta mucho más a Argentina que a la mayoría de los países. Por lo tanto, no vale escudarse en que este es una sorpresa que afectó a todos. Es cierto que es una sorpresa que afectó a todos, pero no es menos cierto que la respuesta del gobierno profundizó el problema, por lo menos en lo económico, y no hay evidencias de que haya resuelto ni morigerado el problema en lo sanitario. Lo mismo podemos decir con un índice de producción industrial. La producción industrial lo que tiene es que tiene frecuencia más alta. Estos son números que se publican todos los meses, a diferencia del PBI que se publica por trimestres, pero más o menos varía la muestra porque no tenemos los mismos países que publiquen con esta velocidad, pero la historia es más o menos la misma, ¿no? Argentina más cerca del fondo de la tabla que de los primeros puestos. Esto, por supuesto, es historia. Lo que todos nos preguntamos es cómo va a seguir la película y cómo se va a desarrollar lo que en muchos países se llama la recuperación en forma de V, que también la vemos en el caso de Argentina. Me voy a detener un rato sobre este cuadro porque me parece que es muy interesante para entender no solamente lo que nos pasa, sino lo que nos viene pasando hace tiempo. Lo que está mostrando acá es el estimador mensual de actividad económica, desestacionalizado, así le sacamos el ruido de los distintos momentos de los distintos ritmos de producción. Y lo que vemos es, bueno, esa caída tremenda entre marzo y abril, y una recuperación en mayo y junio, que nos deja todavía en un nivel aproximadamente entre un 12 y un 15% por debajo del nivel prepandemia. Todo indica que se va a ir recuperando en alguna dirección, de una forma de V. La duda es el ángulo de esa V, ¿no? ¿Qué tan agudo va a ser ese ángulo? ¿Qué tan fuerte va a ser la pendiente de esa recuperación? Pero antes de hablar de eso, me gustaría concentrarme
en este periodo. Este es un gráfico sobre el cual podríamos quedarnos hablando realmente mucho tiempo, ¿no? Tenemos las distintas recesiones, podemos ver la recesión, la crisis del tequila, con una caída del 6,4% en un lapso de tiempo bastante corto y después la recuperación. La recesión más prolongada y también más profunda del final de la convertibilidad, con una caída del 21% a lo largo de un poco más de 3 años. La recesión de la crisis financiera internacional en el 2008-2009. Esta es una recesión que al principio no aparecía en las estadísticas, porque era la época en la que el INDEC se preocupaba de no mostrar las malas noticias, y solamente cuando vino el gobierno de Cambiemos y sinceró las estadísticas, pudimos detectar que había habido ahí una caída muy fuerte en la actividad económica de casi el 11%. A partir de entonces tenemos un periodo que va desde el 2010 hasta finales del 2019, que es esta línea que vemos acá, de un claro estancamiento, ¿no? Con subidas y bajadas, una economía muy volátil, con ciclos de expansión corta y rápida caída, que en el neto nos dejaron a fines del 2019, vale decir acá, con un nivel de actividad muy parecido al que teníamos a fines del 2010, ¿no? Esto implica un estancamiento a lo largo de 9 años. Ustedes pueden hacer los números que quieran. Imaginen un crecimiento potencial de Argentina del 2, del 3%. Esta línea, en vez de estancarse, tendría que haber hecho un recorrido así, o así, o así. En todo caso, la reflexión que tengo para hacerles en estos momentos es que es muy distinto que te agarre combo pandemia, cuarentena, con una de estas líneas, o que te agarre con la economía estancada como estaba antes del inicio de esta recesión, ¿no? Las demandas sociales son otras, los déficits estructurales son otros. Fíjense que, por tomar una de estas líneas, si Argentina hubiera tenido el mismo recorrido que Uruguay, no solamente en los últimos 10 años, pero en los últimos 25 años, nuestro Producto Bruto Interno sería quizás un 50% mayor del que era antes de la caída de la pandemia, y con un 50% más de ingresos, seguramente que la pobreza sería mucho más baja, seguramente que estaríamos recaudando más impuestos y el déficit fiscal sería más bajo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para entender los desafíos que tenemos por delante, tenemos que entender también las condiciones iniciales o el punto de partida al momento en que llegó la crisis de la pandemia, ¿no? Si nos comparamos con otros países, también en la lectura mensual en la región, vemos que, salvo el caso de Perú, que ya mencionamos antes, la caída de Argentina, que es esta línea acá celeste, ha sido mucho más fuerte que la de otros países. La recuperación en forma de V también parece ser más fuerte, incluso empieza a estar por encima de México. Veamos cómo sigue la cosa, pero en principio estamos todavía un 25% por debajo de cómo estábamos al inicio de la crisis. Estos son números de mayo, seguramente que en junio vamos a estar un poco más arriba. La manera de pensarlo es que para junio habíamos recuperado tan solo la mitad de la caída en el inicio de la cuarentena de marzo y de abril. Comparadas notables en algunos sectores, como ustedes saben, con una caída muy fuerte en el empleo formal y el empleo informal. En marzo y abril nomás se perdieron alrededor de 340.000 puestos de trabajo formales. Esto es más que lo que se perdió en el 2018 y 2019, ¿no? Para tener una idea de lo violenta que ha sido la caída del empleo. Para terminar con esta parte de la reflexión, yo acá me demoro un poquito porque me aparecen carteles de la gente que se va tomando y me tapan
Me tapan el gráfico, espero que eso no les pase a ustedes. Esto es el índice de producción industrial desestacionalizado con febrero del 2020 igual a 100, vale decir, el momento en que, previo a que se decretara la cuarentena, acá empieza la cuarentena sobre el final de marzo. Este es un indicador de movilidad de Google, ya hablamos un poco de esos indicadores. Lo que muestra es que de un nivel de 100, la movilidad cayó a 60 en abril, vale decir, cayó un 40% en la movilidad. Lo mismo pasó con la actividad económica, que cayó prácticamente un 35%, el índice de producción industrial. Y después, después conforme se fue relajando la cuarentena, también se fue relajando la actividad económica. Es bastante claro que lo que venía ahogando la economía, por sobre todas las cosas, es la cuarentena, y también es bastante claro que, a pesar de que la cuarentena fue muy estricta, después se fue relajando, esta línea verde es la curva de contagios en escala logarítmica, que parece tener su propio recorrido independientemente de si las condiciones de movilidad o de restricción de la movilidad son estrictas o son menos estrictas, ¿no? Este número no lo tenemos todavía, de la producción industrial de julio. Esta es una estimación que nosotros hacemos en función de datos que sí tenemos ya, como la recaudación de impuestos del IVA y del cheque. Este número, bueno, es difícil pronosticar con tanta incertidumbre. Yo creo que puede estar en cualquiera de estos valores, pero en cualquier caso lo que implica es que es muy probable, sobre todo con la manera en que la cosa se volvió a restringir en julio, que los valores de julio no tengan la pendiente de recuperación que tenían los valores del mes anterior de junio. Entonces, hasta acá la parte de la actividad económica y la expectativa respecto de si estas líneas se recuperan como una L o se recuperan como una B. Es temprano para determinar qué es lo que va a pasar, y yo creo que la pendiente de esta operación depende casi de las decisiones que tome el gobierno, porque esencialmente desde el punto de vista económico lo que vemos es que es inmensa la incertidumbre. No solamente el Estado nos dice usted no puede salir a trabajar, sino que los que quieren salir saben que hay el riesgo de contagiarse y que por lo tanto todos los comportamientos van a ser muchísimo más precavidos y precautorios, y esto en economía implica menor gasto, menor consumo, menor inversión. La única manera de contrarrestar esa precaución, que es la base de muchos de los ciclos económicos a lo largo de la historia, incluso fuera de las pandemias, por supuesto, es con un Estado que marque la cancha, que establezca las balizas en el camino para que podamos ver cuál es el camino de salida, y que a través de esa mayor certidumbre, entonces sí, los agentes económicos puedan animarse a gastar más y a ir tomando decisiones más de consumo que de ahorro, y más de inversión que de precaución y de cierre de negocios, cierre de fábricas, que es lo que hemos venido viendo hasta ahora, ¿no? En ese marco se establece toda la discusión en torno de la negociación de la deuda. Quiero detenerme un segundo sobre esto antes de hablar de lo que viene y antes de hablar de los desequilibrios macroeconómicos que quedan, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les quería decir, cuando hablamos de los desafíos son tripartitos, porque arrancan con un estancamiento económico previo a la pandemia, se profundizan como consecuencia de la cuarentena, y después de la cuarentena vamos a quedar con una serie de desequilibrios económicos que son inéditos realmente, en términos de un déficit fiscal prácticamente del PBI, un nivel de emisión monetaria también récord, y esto plantea un desequilibrio monetario y la probabilidad de un repunte de la inflación hacia adelante.
un desequilibrio cambiario porque hay muchos cepo, hay tipos de cambio múltiples y hay muchos tipos de cambio que están ya atrasados, ¿no? Y como se atrasa el tipo de cambio, se atrasan también los precios de los servicios públicos en un ciclo que ya conocemos muy bien en Argentina, ¿no? Los populismos nos hacen creer que los servicios públicos son gratis, por supuesto no son gratis, los pagamos todos a través de los impuestos que financian los subsidios, y llega un momento en que hay que corregir eso porque ya la energía no se puede generar ni se puede distribuir, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces en nuestra historia. A estos desequilibrios macroeconómicos le tenemos que agregar la consecuencia que nunca queremos, y es que muy probablemente en la segunda mitad del año veamos niveles de pobreza cercanos al 50% de la población, muy cerca de un récord, y también una consecuencia conectada con todo esto, crecientes niveles de inseguridad, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que queda como consecuencia bueno, de este combo de estancamiento, más pandemia, más cuarentena estricta en un país que no tiene los recursos para atravesar una cuarentena tan estricta. En ese marco, quiero discutir la negociación de la deuda, porque seguramente que va a haber muchas preguntas, porque además era el programa original del gobierno, que después, por supuesto, se dio trunco por la sorpresa de la pandemia, pero era, yo diría, uno de los casilleros más fáciles de solucionar, desde mi punto de vista, y uno en el que el gobierno se tomó mucho tiempo, y al cerrar el acuerdo, como es habitual en los gobiernos kirchneristas, lo presentó como una gran épica de cómo a través de la deuda se resuelven todos los problemas. Por supuesto que eso no es así. Yo les quiero... No se escucha, tienen que prender el micrófono. Ahí está. Ahí estoy, sí. Bueno, acá vino el relato épico de la negociación de la deuda. No sé si ustedes escuchan el volumen. No importa tanto el volumen como lo gestual con las manos. El presidente tiene allí un gráfico que le pasó el ministro de Economía, y que para mostrárselo a un periodista que además es amigo y es afín al gobierno, como es Gustavo Silvestre, dijo, no, la mejor manera de presentar este gráfico es doblándolo al medio. ¿Y por qué el presidente quiere doblarlo al medio? Porque no quiere que veamos que todo lo que se ahorra en los primeros años, las barras verdes representan el perfil actual de vencimiento, las barras rojas el perfil que queda como consecuencia de la reestructuración de la deuda. Entonces, lo que se ahorra en estos primeros años se devuelve casi en su totalidad en los 8 años siguientes. Esto al presidente le pareció una buena idea, doblar la hoja acá para no tener que mostrar lo que viene después, ¿no? Este es un muy buen ejemplo de cómo no se reconstruye la confianza, ¿no? El presidente de la Nación tiene que doblar la hoja para hacernos creer que este fue un gran acuerdo. Bueno, es un punto de partida bastante discutible. Más allá del presidente, si miramos cómo queda esta situación, esencialmente lo que hace este gráfico es la diferencia entre esas dos barras verdes y rojas que yo les mostré antes. El gobierno consiguió patear hacia adelante los vencimientos de los primeros 8 años. Estos son los ahorros acumulados. Los ahorros acumulados llegan casi a 40.000 millones de dólares en los primeros 8 años, pero como yo le decía, en los 7 años subsiguientes se devuelven las 3/4 partes de esos ahorros o de ese alivio.
Con lo cual, esto se parece mucho a la política sanitaria, ¿no? Que yo les decía antes. No es que han logrado aplanar la curva, en este caso la curva de vencimientos, sino que lo que han hecho es, han postergado 8 años hacia adelante la misma curva que teníamos antes de la reestructuración. Y no es mejor, porque este es un gobierno que el día que asumió nos dijo que el gobierno anterior se había endeudado de un modo obsceno, que la deuda era absolutamente impagable, y en la práctica, cuando les tocó renegociar, renegociaron sin grandes quitas y solamente empujando hacia adelante los vencimientos que de cualquier manera iban a caer. Para comparar, yo sé que no es un buen momento para hacer comparaciones internacionales, porque por lo menos cada vez que el presidente Alberto Fernández o el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, les toca compararse con otros países en las conferencias de prensa, siempre terminan entrando en conflicto, porque usan mal los números, porque escogen mal el ejemplo, y ya hemos tenido varios conflictos internacionales por esa razón. Pero en este caso creo que sí vale la comparación, porque Argentina y Ecuador son dos países de la región que decidieron reestructurar su deuda de legislación extranjera más o menos al mismo tiempo. Ecuador lo hizo más rápido que Argentina, lo hizo en 3 meses. Argentina se tomó 9 meses, y quiero hacer esta comparación porque creo que es efectivamente pertinente y porque está también en la discusión en los medios, ¿no? Argentina tenía un monto total a renegociar de 74.000 millones de dólares. Ustedes tendrán en la cabeza otro número, cercano a los 66.000, 66.500, es lo que aparece siempre en los diarios, pero ese es el capital original a fin del año pasado. En el interín han ido corriendo intereses, algunos intereses los pagó el gobierno, pero otros se iban capitalizando y otros directamente no los pagó, con lo cual la factura al momento de reestructurar, en el caso de Argentina, 74.000 millones de dólares, en el caso de Ecuador, 18.435. Argentina prácticamente no tuvo quita de capital, tuvo un 2% de quita, mientras que Ecuador tuvo un 9% de quita, vale decir, en esta comparación está mejor plantado Ecuador. Argentina acortó el plazo promedio, esto es bastante interesante, ¿no? A pesar de que hubo un alivio en los primeros años, si contemplamos todo el horizonte de pagos de Argentina, el plazo promedio se acortó, mientras que en el caso de Ecuador se alargó. Y acá me detengo un segundo en los 3 criterios que normalmente se utilizan para evaluar una reestructuración de la deuda y que de hecho en nuestro pleito normativo están explicitados en la Ley de Administración Financiera, que establece que si el gobierno nacional renegocia su deuda, tiene que mejorar en 2 de estos 3 casilleros. Tiene que tener un plazo más largo, un monto de deuda o de capital menor, o un cupón de interés menor, ¿no? De estos 3, Argentina solamente cumplió 1, que es la reducción de los intereses. Con lo cual, subsiste la duda, no creo que esto vaya a ser un impedimento en el Congreso cuando se discuta, pero la realidad es que como está planteada hoy, esta negociación no cumple con la ley de administración financiera, así que esto es algo interesante para ver cómo se van a comportar los distintos legisladores. No hubo quita de capital, hubo una quita muy pequeña, hubo acortamiento de plazos, y donde sí hubo una mejora, como lo mostramos antes, fue alivio en los primeros 10 años. En el caso de Argentina, 33.000 millones de dólares, en el caso de Ecuador, 16.000 millones de dólares. Ahora, si lo comparamos con los vencimientos originales, Ecuador obtuvo un alivio mucho mayor que el de Argentina, 58% contra 42% de Argentina. Si hablamos en términos de valor presente neto, y esto nos puede llevar a una discusión interminable, pero esencialmente si descontamos los flujos a una tasa del 10% anual y evaluamos
el valor presente neto de los bonos actuales de Argentina sería 86, el valor presente neto de los bonos nuevos de Argentina es 56, esto incluye bonos en euros, ustedes tendrán en la cabeza de que se llegó a un acuerdo en 55 centavos de valor presente neto por cada dólar. Eso en el caso de Ecuador, tenemos estos números, y acá también vemos que Ecuador tuvo mayor quita, incluso hablando de valor presente neto. ¿Qué reflexión acerca de la deuda? Que es mejor tener un acuerdo que no tenerlo, que un nuevo default verdadero hubiera significado básicamente caer en una situación muy, muy complicada. Pero también tenemos que decir que Argentina se quedó a mitad de camino. Empezó con una propuesta que parecía, a mi juicio, por lo menos bastante razonable, y se tomó 9 meses para negociar con los acreedores y terminar prácticamente concediéndole todo a los acreedores. La primera oferta de Argentina, donde acá dice 56, la primera oferta era de 39, los acreedores pedían 60, y al final se encontraron en un punto mucho más cercano a los 60 que a los 39 o los 40 originales. Entonces, primero, no hay épica. Segundo, si ibas a concederle tanto a los acreedores, creo que mejor hubiera sido cerrarlo antes y pasar a otras cuestiones, ¿no? Las otras cuestiones son cómo sigue la película, y con esto voy a ir cerrando, pues me estoy tomando más tiempo del que pensaba, pero esencialmente la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo va a ser el gobierno nacional para recuperar la confianza que necesita para encarar todos estos desequilibrios que se le vienen todos a la vez, ¿no? El desequilibrio del mercado de cambios, el desequilibrio fiscal, el desequilibrio monetario, el desequilibrio tarifario, las dificultades de la política social y de la política de seguridad. Y el problema es que tenemos un gobierno que nos ha dicho, hasta incluso con orgullo, el presidente de la Nación nos ha dicho que él no cree en los planes, no cree en los programas. Entonces es muy difícil imaginarse cómo va a lograr el gobierno nacional recuperar la confianza, que es lo que debería hacer el gobierno y lo que más importante ahora para los actores económicos, si no tiene un plan. El plan puede o no puede funcionar, el no plan sabemos que no funciona, ¿no? Y por eso en ese marco es difícil imaginarse una salida rápida al pozo en el que cayó la economía argentina. Por supuesto que habría una alternativa para resolver no solamente la coyuntura actual, sino para revertir todos esos años de estancamiento a los que yo hacía referencia en mi exposición, y es una alternativa que llevamos años probando en Argentina, y que es la famosa alternativa del gran acuerdo. Ustedes recuerdan que el presidente Alberto Fernández en campaña nos dijo que iba a convocar a todas las fuerzas productivas, a los sindicatos, iba a convocar a la oposición para hacer un gran acuerdo económico y social, un gran acuerdo nacional, para establecer los criterios en torno a los cuales no nos íbamos a pelear y no íbamos a discutir, y para de ese modo, bueno, trabajar sobre las expectativas y establecer un marco de regla de juego que permita el crecimiento económico, el rebote de la economía y eventualmente el desarrollo. Esto es algo en lo que yo creo desde siempre, es algo que yo también intenté como ministro de Economía y lo planteé con muchísima claridad antes de asumir, pero que después lamentablemente en nuestro gobierno, la jefatura de gabinete le pareció que no era bueno compartir cartel con otras fuerzas políticas y con otros actores económicos, que eso podía bueno, poner en tela de juicio la autoridad del presidente, y creo que esa fue la primera de las malas decisiones del gobierno, porque el problema crónico que tenemos nosotros en el campo fiscal, en el campo monetario e inflacionario, requiere soluciones que van más allá de la ortodoxia, requieren políticas de ingreso que solamente se pueden
consensuar y solamente se pueden negociar en el marco de un gran acuerdo nacional. Entonces, para ir cerrando y dejar margen para las respuestas de las preguntas, perdón, me parece que toda crisis ofrece una oportunidad. Lo hemos visto en Argentina, yo les mostré ese cuadro de las grandes recesiones, que en general vienen acompañadas por grandes recuperaciones, y en ese sentido uno puede decir, bueno, quizás esta crisis genere los cambios o provoque los cambios de conducta y de comportamientos de la dirigencia que son necesarios para volver a crecer. Es la oportunidad, y no solamente es la oportunidad, yo digo, sin un gran acuerdo político, sin un gran acuerdo económico y social, es muy difícil imaginar que Argentina pueda recuperar su nivel de actividad económica, incluso anterior a la pandemia, ¿no? Ustedes piensen que para volver al punto de partida, creciendo a un ritmo del 3% anual, vamos a necesitar casi 7 u 8 años para volver al lugar donde estábamos. Y obviamente que Argentina no se puede dar ese lujo de gastar tanto tiempo en volver al punto de partida. Es muy urgente la cuestión social, es muy urgente la cuestión federal, sobre la cual todavía no hablé, pero lo vamos a hacer en la etapa de las preguntas y las respuestas. Y por eso creo que es muy importante que desde la oposición tengamos una postura, por supuesto, dura para marcar los errores, pero también muy contemplativa si el presidente de la Nación tuviera esa magnanimidad, esa generosidad de abrir el juego y de convocar a gente de otras fuerzas y a los distintos actores económicos para pensar entre todos cómo salimos. Así como estamos hoy, realmente es difícil, porque a las dificultades económicas le agregamos el veneno político de la grieta, y en eso me parece que estamos realmente muy condicionados. Creo que a diferencia de otros momentos donde gobernó el kirchnerismo, enfrente hay una posición que está unida y que está muy empujada de atrás por la gente que cuando ve que hay algo que no funciona sale a la calle. Y yo creo que esto es una buena noticia desde el punto de vista republicano e institucional. Me parece que tenemos que transformarlo en una buena noticia económica, y para eso hace falta un diálogo maduro entre las distintas fuerzas políticas. Yo estoy en esa línea. Me parece que, como dije antes, fue bueno el acompañamiento inicial que tuvimos desde la oposición al gobierno, pero también es cierto que es importante marcar los errores, pero marcar los errores con la vocación de que sea un aporte para lo que viene más adelante, ¿no? No solamente para, o no para pegarle en los tobillos al gobierno, sino para ordenarlo y que vuelva a poner a Argentina en el camino que tiene que ponerlo. Desde ese punto de vista me parece que el rol de la oposición tiene que ser constructivo, duro en la crítica, pero constructivo en el diseño de lo que viene y en las ideas, porque como dije antes, sin esos acuerdos, sin esos consensos, sin ese diálogo, es muy difícil imaginar que Argentina pueda salir de esta situación inédita en un momento donde, bueno, todo está tan frágil. Se hacen comparaciones a veces con el 2001, yo ya les mostré que esta caída es mucho más fuerte que la caída del 2001 en un tiempo menor, pero ustedes recuerden que en el 2001 teníamos cosas que hoy no tenemos. Teníamos un tipo de cambio muy competitivo en el 2002, prácticamente no había memoria inflacionaria, fue tan fácil bajar la inflación en el año 2003, y teníamos un mundo que ayudaba y ayudaba mucho, ¿no? Con precios de commodities y de materias primas de Argentina muy altos, con un Brasil que en ese momento estaba creciendo, y eso provocaba una salida exportadora. Hoy no parece ser viable la salida exportadora hasta que el mundo se acomode, y por lo tanto yo creo que no queda más remedio que buscar una salida creativa entre nosotros, y la única posibilidad, como dije antes, es a través del gran acuerdo nacional. Pero bueno, voy a cerrar ahí, y si les parece, abrimos entonces para
para las preguntas. Mariana, no sé cómo lo tenés planeado eso. Sí, así es. Las consultas las vamos a realizar por medio del chat, lo escriben por medio del chat y yo las digo, así usted la contesta, licenciado. Perfecto. Bueno, bueno. Roberto Liendro pregunta. Muchas gracias, Alfonso. Algunas preguntas que me surgen son, y pone una serie de preguntas. ¿Cuenta el gobierno con herramientas para impulsar la salida de la economía en forma rápida, entendiendo que tiene límites financieros monetarios, presión fiscal? Bueno, son pocas las herramientas, ¿no? Porque como bien decís, los límites son enormes. Y acá aprovecho esta pregunta para una reflexión, ¿no? Yo les hablé mucho de la cuarentena que eligió el gobierno nacional. Lo que no les dije es que lo hizo en un momento donde todo estaba asignado por el aumento de los casos en Europa, específicamente en Italia y en España. Y entonces la reacción inicial fue, bueno, hagamos más o menos lo que hacen estos países, pero sin contemplar que estos países tienen mucho más recursos que nosotros para darse el lujo de pedirle a millones de ciudadanos que se encierren en sus casas, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Hace unas semanas la Unión Europea votó en su Parlamento un rescate para todos los países de la Unión Europea que habían sido más afectados por la crisis, ¿no? Son 750.000 millones de euros. Para que ustedes se den una idea, es aproximadamente 2 PBIs de Argentina, son los aportes de las naciones del norte de Europa a las naciones del sur de Europa para que pudieran atravesar la crisis. Nosotros no tenemos eso. No tenemos crédito como para tomar la comparación de Estados Unidos. Y bueno, por eso la única manera de financiar el poco gasto compensatorio que ha tenido Argentina respecto de lo necesario ha sido la emisión, ¿no? El gobierno, desde que asumió Alberto Fernández, ha emitido cerca de 1.6 billones de pesos, ha duplicado la cantidad de dinero en circulación. Eso hasta ahora no ha generado una presión sobre los precios, pero solamente porque la demanda está contenida por la cuarentena, no también la demanda. Entonces no podemos imaginar que esto es un equilibrio estable. La verdad que hay que hacerse es cuando esas patas de la B empiecen a extraerse, y el aumento de la demanda necesario para acercar el punto de partida no va a generar una presión sobre los precios que además nos encuentre, como dije antes, con tarifas y tipo de cambio atrasado, con horarios atrasados y con toda la dificultad que explica. Social, estoy pensando, entre otras cosas, en eso, porque como apuntás vos pregunta, las herramientas que tiene disponible en el gobierno, que tiene disponible el gobierno a mano en estos momentos, suficientes para atender la gravedad de la crisis, ¿no? Entonces, la pura ortodoxia, que pocas veces funciona, digamos las cosas como son, menos aún funciona en la situación actual. Quiero hacer igual una acción que me parece que el gobierno contó con un margen de acción. Digo, no son muchas herramientas, pero las herramientas las tuvo en gran medida gracias a el esfuerzo que hizo el gobierno anterior, ¿no? Ustedes saben que no fueron buenos los resultados del gobierno anterior, pero lo que sí logró el gobierno anterior fue sincerar muchas variables, ¿no? Entonces, al final de la gestión de Mauricio Macri, el tipo de cambio era mucho más competitivo que al inicio de la gestión. Se llegó a un equilibrio fiscal, diferencia del déficit
de casi 6 puntos que dejó la gestión anterior del kirchnerismo. Había superávit comercial, a diferencia de lo que sucedía en el 2015. Había reservas netas, hoy se discute mucho cuánto es el número de reservas netas, pero por lo menos el doble de las reservas netas que había dejado el gobierno anterior. Y había, gracias a la decisión del Fondo Monetario, a mi juicio una mala decisión, de ajustar mucho la política monetaria, no había excedentes de cantidad de dinero, ¿no? Y agrego una cosa más, una de las decisiones del gobierno, cambiamos el año, y esta fue una que teníamos nosotros del Ministerio de Economía, fue la del sinceramiento fiscal, que como ustedes saben tuvo un acogimiento inmenso, más de 100.000 millones de dólares que no estaban declarados, se declararon, y eso aumentó mucho la base imponible del impuesto de bienes personales, que es un impuesto que este gobierno aumentó fuertemente, como ustedes saben, y que ya otorgó recursos que de otra manera no hubiera tenido el gobierno. Entonces digo, hubiera sido muy distinta esta pandemia si nos pegaba en el 2015 que si nos pegó en el 2019, porque gracias a un tipo de cambio competitivo, un superávit fiscal, un equilibrio fiscal, un superávit comercial, un buen nivel de reservas y una base imponible importante en el impuesto a los bienes personales, entonces eso le dio un margen de gobierno que no hubiera tenido. Es insuficiente frente a la dimensión de la crisis, pero damos esto también, ¿no? O sea, la medida financiar todo esto con emisión hubiera sido mucho más problemática si la cantidad de dinero en el inicio hubiera sido la cantidad de dinero que recibió el anterior en el 2015, ¿no? Roberto también pregunta, si dependiera del sector privado, ¿en cuáles sectores se puede apalancar el crecimiento de la economía? Muy buena pregunta también de Roberto. Bueno, depende siempre del sector privado en mayor o menor medida, ¿no? Por supuesto que en un momento de crisis como este, ¿por qué se le pide mayor protagonismo al Estado o al sector público? Bueno, porque la reacción natural del emprendedor, del inversor, del empresario y también del consumidor retrotraer. Y si todos retrotraemos al mismo tiempo, eso genera un ciclo contractivo. Estos son los espíritus animales a los que hacía referencia Keynes, y por eso Keynes decía que cuando eso sucede, el Estado tiene que contrarrestar esa mala onda, si se quiere, o esa excesiva precaución de los privados, y hacer lo contrario lo están haciendo los privados. Y lo mismo cuando sucede el ciclo de espíritu animal con el otro signo, ¿no? Cuando hay un ciclo de euforia donde los privados gastan más de lo que el empresario invierte más de lo que genera y para eso se endeuda y se entra en una especie de burbuja de crecimiento no sostenible. Ese es un momento donde, por lo menos lo decía Keynes, el Estado tiene que hacer exactamente lo contrario, ¿no? Entonces la primera reflexión para entender, porque hay muchos exégetas de Keynes que concluyen cosas muy diferentes de la que decía Keynes. Keynes proponía equilibrio fiscal, proponía un índice de inflación bajo y estable. Lo que decía era, cuando haya sector privado, ya sea por exceso o por defecto, el Estado tiene que estar acompañando, ¿no? Bueno, hoy la falla del sector privado es por defecto, en alguna medida también obligado por el gobierno nacional, pero por supuesto que el gobierno nacional tiene responsabilidad de acompañar a los que están más afectados por las decisiones de la cuarentena, de sostener a las pequeñas y medianas empresas, y como dije antes también, de marcar la cancha, balizar el camino, estableciendo niveles de certidumbre que hoy no existen.
Sobre ese arco viene la pregunta de los sectores, ¿no? Y bueno, yo creo que hay sectores que tienen mucha posibilidad en Argentina, pero que hoy están desconectados, como puede ser el turismo, por ejemplo, o como puede ser algunos servicios que están afectados por la falta de movilidad. El turismo es el más claro de ellos. Está, por supuesto, también el sector agropecuario, que es de los más competitivos, un mundo muy competitivo, por supuesto. Hay mucho para hacer por el lado de la infraestructura. Yo creo que el Estado Nacional debería plantear un programa de desarrollo a largo plazo y establecer dónde están los déficits de infraestructura portuaria, de rutas, ferroviaria, y en ese diseño, por supuesto, priorizar los puntos más olvidados del país para retomar ese federalismo. Creo que hace falta, Roberto, un rediseño de muchas de las cosas que están pasando en dos frecuencias, la frecuencia urgente o la de corto plazo de ir ordenando estos equilibrios macroeconómicos que yo mencioné antes, que hubieran sido mucho más grandes si no fuera el sinceramiento del gobierno anterior, pero también tener una frecuencia de mediano plazo que le permita a Argentina conectarse inteligentemente con el mundo, conectarse inteligentemente con sus regiones dentro del país y establecer una política social que al mismo tiempo que premia el esfuerzo individual de los que tienen un trabajo y que pueden emprender, también contiene a los que no tienen esa suerte porque van quedando al borde del camino. Esencialmente lo que estoy describiendo es, no sé si un plan quinquenal o un programa de desarrollo, como ustedes lo quieran llamar, una visión y una estrategia de cómo está Argentina en el mundo, de qué somos buenos, en qué somos buenos y en qué tenemos que enfocar y priorizar nuestra estrategia hacia adelante. Creo que eso ha faltado en Argentina. Desde Frondizi en adelante no hemos tenido realmente una estrategia de desarrollo. Y creo que no podemos tenerla si no es un gran acuerdo nacional, como hice referencia. Bien, y la última pregunta de Roberto dice, ¿tiene hoy el presidente la fuerza política para lograr un consenso en el caso de que decidan ir por este gran acuerdo nacional? Excelente pregunta, Roberto, también. Y bueno, la respuesta es sí y no, o depende, como dicen los chicos, ¿no? Eh, a ver, el presidente tiene un problema dentro de su coalición, que la verdad no voy a decir nada que ustedes no sepan. Creo que yo recuerdo el único caso en el mundo que el presidente es designado por la vicepresidenta, ¿no? La candidata a presidente es designado por la vicepresidenta. Eso en el origen determina que es una coalición muy particular, donde el accionista principal no es el presidente, sino la vicepresidente y el equipo que acompaña a la vicepresidenta. Eso le pone muchos límites al presidente, le pone límites a gestión, como lo vemos en muchos casos, ministerios divididos por las distintas facciones, y por eso ha sido tan mala la gestión cuando hizo falta que el Estado llegara a lugares que nunca había llegado antes. El gobierno se llena boca del ingreso familiar de emergencia, el IFE, y los 9 millones de beneficiarios de ese ingreso, pero la realidad es que llevamos 5 meses de cuarentena, solamente se han pagado 2 meses de ese IFE, ¿no? Entonces, nosotros 3 meses, evidentemente, se pudo llegar, se pudo compensar. Hay un estudio de la deuda social de la UCA que muestra que en el área metropolitana de Buenos Aires, más del 50% de los hogares pobres tuvieron que caer sus ingresos en términos nominales respecto al año anterior. En términos nominales, o sea, había una caída real muy fuerte en los ingresos, a pesar de los esfuerzos, ¿no? A pesar de y demás, ¿no? Pero entonces, vamos a la pregunta que tiene que ver mucho más con lo político.
Y es cierto lo que intenta sugerir Roberto, que si el gobierno, si el presidente quisiera convocar a la oposición, primero tendría que cruzar una cordillera dentro de su propia coalición. Y todo indica que no está todo ese camino. Pareciera ser más bien que vemos un presidente en muchos temas hibernando, arrastrando los pies, con el tema de la deuda, como en la cuarentena, congelándose en el tiempo sin salir hacia adelante con una solución. Y por otro lado vemos a la vicepresidente con un programa muy claro, muy compacto y muy fríamente ejecutado, que es su propia agenda y es la agenda de resolver sus causas judiciales y trabajar no sobre la presidencia de Alberto Fernández, sino sobre la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, la accionista principal de esta coalición de gobierno, mirando el espejo retrovisor, y esto le dificulta mucho al presidente mirar a través del parabrisas y usar esa imagen, ¿no? Por eso, como yo dije antes, la oposición tiene que tener la actitud de marcar estos equívocos, como lo está haciendo ahora con la reforma judicial, por ejemplo, pero tiene que tener también la posición a que en algún momento el presidente se anima a tener el diálogo, que lo tengamos el diálogo. Y me parece que la discusión de si cerramos o no la grieta tiene que ir más allá de las banderías políticas. Me parece que hay, por lo menos mi visión de la oposición, hay una sola condición para sentarse a discutir cómo cerramos la grieta, y que la justicia sea independiente, que la justicia haga lo que tenga que hacer y que no sea, que el acuerdo político no venga empaquetado con la muda de, ok, acordemos, pero para lavarle los chanchullos a los funcionarios anteriores. Eso sería un mal acuerdo, por supuesto, ¿no? Entonces, a lo que plantea Roberto son dos niveles de división que hay que superar. Un nivel dentro de la coalición de gobierno y después, si la gente tuviera esa vocación de convocar oposición, me parece que la oposición tiene que estar allí. Hasta el momento no se ve eso, hasta el momento veo un presidente que desaprovechó la oportunidad, que agranda la grieta, bueno, el otro día tuvo una tremendamente desafortunada en el homenaje al general José de San Martín, citándolo a San Martín, dijo, qué difícil es gobernar con los necios enfrente, o una cosa así, ¿no? Me parece que estas son las expresiones del presidente que no ayudan a resolver el problema y que bueno, lamentablemente eso le complica la vida a todos, pero al presidente también. Ustedes saben que el año que viene hay elecciones. El presidente asumió con un mandato muy claro, que era el de recuperar la economía o de sanear la economía. Eso no está sucediendo, en parte por las malas decisiones y en parte también por la sorpresa sanitaria de la pandemia. Y bueno, el presidente va a tener un problema el año que viene si la economía no se recupera, ¿no? Y bueno, si convoca a la oposición colaborará. Si no la convoca, la oposición tendrá su oportunidad de hacer un buen papel en las elecciones de medio término y después sí, por supuesto, limitar mucho más las posibilidades de desvíos del gobierno en la segunda mitad del mandato, ¿no? Argentina es un país muy difícil de gobernar, pero es mucho más difícil si desde la máxima autoridad y desde la máxima investidura se insulta a los que piensan diferente en vez de convocarlos a trabajar juntos. Bien. El diputado Miguel Lani pregunta, ¿cuál es la hoja de ruta económica y política que le propondría al gobierno?
cortó un poco, pero pregunta el diputado cuál es la hoja de ruta económica y política que se le propondría al gobierno. Yo lo pongo de otra manera. Yo creo que nosotros somos oposición y creo que como oposición tenemos que saber que la responsabilidad de gobernar es de el que tiene los votos, el que ganó las elecciones, y por lo tanto la propuesta la tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Me parece que lo que tenemos que hacer nosotros es definir una serie de valores que no negociamos y una serie de prioridades que queremos llevar a la mesa. Y en ese sentido, asegurarnos de que en el programa que ofrece el Gobierno Nacional están representadas Sí, los perdí un momento. Yo decía que me parece que el rol de la oposición es definir sus, eh, sus prioridades, sus valores y sus prioridades, qué es lo que sí o tiene que estar en un acuerdo y después sentarse a escuchar, ¿no? Me parece que no le corresponde a la oposición marcar la hoja de ruta, sí que el partido, la UCR, la coalición del PRO, tenemos que tener una discusión interna dentro de Demos para tener al menos un acuerdo programático. Puede ser un plan, porque no somos gobierno, nuestro plan tiene que ser ganar la mayor cantidad de bancas en la elección del año que viene y después sí prepararnos para volver. Pero en esta circunstancia me parece que tenemos que acordar internamente esa hoja de ruta que vos planteás, tiene que ser un listado de valores innegociables y prioridades económicas y políticas para llevar a la mesa de negociación. Bueno. Mario Clemente pregunta, el costo del barril de petróleo de watt de electricidad es información clasificada. ¿Por qué dice que el precio de la energía en su gobierno es la correcta? No sé si entiendo bien la pregunta. Yo no dije nunca que en nuestro gobierno el precio de la energía es correcto. Y es más, yo fui crítico desde adentro del primer aumento muy fuerte de tarifas que se decidió en un ministerio que no era el mío. Lo que sí digo es que conocemos estos ciclos y estos ciclos suceden. Voy a tratar de mostrarles un gráfico, a ver si puedo. Déjenme ver. Bueno, no lo tengo acá en gráfico, pero lo que vemos es que durante el gobierno, en los 12 años de gobierno del kirchnerismo, el relativo de las tarifas de los servicios públicos en el área metropolitana de Buenos Aires, porque esto fue, bueno, pero uso el área metropolitana de Buenos Aires porque eso es lo que va dentro del IPC, que hasta esos años se computaba en el Gran Buenos Aires. El precio relativo de los servicios públicos cayó cerca de un 90%. Vale decir que lo que antes costaba, no sé, 10 sachets de leche en términos de unidades de electricidad, a lo largo de esos 12 años del kirchnerismo pasó a costar un sachet de leche. Por supuesto que eso es bueno para los consumidores, pero tenía la contrapartida de que alguien tenía que pagar por esa diferencia entre 1 y 9, y ese alguien era el Estado Nacional, y hacia finales del 2015 había casi 4 puntos del PBI de subsidios a las empresas proveedoras de servicios públicos, que además eran subsidios que no estaban enfocados, ¿no? Se subsidiaba el consumo de energía
de todo, de la clase alta, de la clase baja y de la clase media, y por supuesto que se terminó subsidiando más a los ricos que a los pobres, porque los ricos consumían más energía que los pobres, ¿no? Lo que hizo el gobierno de Cambiemos fue sincerarse, como dije antes, quizás a una velocidad que no era conveniente, en eso no hubo gradualismo, ¿no? Y llegado el final del gobierno de Cambiemos, esos 10 centavos que yo hice referencia antes, se parecían más a 40, 45 centavos, vale decir, todavía el precio de los servicios públicos estaba en torno de mitad de lo que era el costo de generación, pero bueno, más cerca de algo razonable. Esta curva volvió a pegar la vuelta, ¿no? Entonces, simplemente lo que yo digo es que esta estrategia es pan para hoy, hambre para mañana. Y en el marco de un gran acuerdo nacional tiene que ser contemplada, porque si no pasa lo que pasó a lo largo de muchos episodios de la historia argentina, ¿no? Para los que hayan estudiado los planes de estabilización de Argentina en los 80 y en los 90, en aquella época las empresas de servicios públicos eran empresas públicas, entonces esos planes de estabilización empezaban siempre con una fuerte devaluación y con un tarifazo muy importante, y después se mantenía fijo el tipo de cambio y las tarifas, y a medida que pasaba el tiempo, bueno, la inflación iba comiendo la diferencia hasta que llegábamos al atraso cambiario y tarifario y de vuelta un salto, ¿no? Me parece que como sociedad debiéramos poder discutir cuál es el valor de equilibrio, una rentabilidad razonable para el sector privado, que hoy es dueño de muchas de estas empresas públicas, y establecer un programa en función de eso. Alternativa, la de asumir que la energía es gratis y que en algún momento alguien la va a pagar, ya sabemos cómo termina. Bien, muchas gracias. El decano Miguel Nina pregunta, ¿cómo maneja el gobierno una política fiscal sin presupuesto? La respuesta es no sé. No lo sé. La verdad que es muy difícil imaginarse. Yo les dije mucho a lo largo de esta exposición lo importante que es que el gobierno ofrezca certidumbre, que entregue esas, ¿no? Y este es un gobierno que eligió manejarse sin presupuesto, porque tenía los votos de la oposición para modificar el presupuesto, no quiso hacerlo, se ha ido manejando con DNUs, y entonces es muy difícil en épocas normales, pero más difícil aún en épocas tan extraordinarias como las actuales, no tener ni siquiera el marco conceptual de un presupuesto, ¿no? Hablar de conversión de algunos países, y decíamos, por ejemplo, lo que han hecho Europa, Estados Unidos, todos esos países tuvieron que ir al Congreso y discutir de qué manera establecer un paquete fiscal, un paquete de crédito, de soporte a las pymes, a los sectores más afectados. En este mismo instante hay una discusión entre demócratas y republicanos en el Congreso de los Estados Unidos porque se agotan los programas de emergencia y hay que definir cómo siguen hacia adelante. La decisión se da en el Congreso, en el marco de un presupuesto, y el presidente propone, pero el Congreso dispone, ¿no? Acá ha sido totalmente al revés. El gobierno eligió no tener un presupuesto, aprovechó la cuarentena y la pandemia para tener el menor nivel de control sobre su gestión. Esto que al gobierno le resulta cómodo, yo más de una vez he dicho que el gobierno parece haberse enamorado de la cuarentena, para los argentinos no es una solución, porque es una incertidumbre máxima respecto de para qué quiere el gobierno cobrar impuestos, de qué manera los está gastando, de qué manera está atendiendo los gastos necesarios de la pandemia,
de eso sabemos porque el gobierno va a tener un presupuesto. Así que le digo al señor decano que no sé cómo se hace. Me parece que lo que el gobierno pretende es aprovechar esta circunstancia para hacer lo que se le da la gana. Esto también es una política que en el pasado ha terminado mal y es pan para hoy, hambre para mañana. Bien. La siguiente pregunta, Omar Cruz dice, ¿cuáles serían las medidas que debería optar el gobierno para salir de la inevitable crisis y lograr un crecimiento económico? Yo creo en tomar unas medidas de shock de forma conjunta, resolver el déficit fiscal, solucionar la inflación, incentivar las inversiones, etcétera. ¿O cree que con las medidas gradualistas sería más viable? Me parece que no se aplica la economía de shock o de gradualismo. Me parece que, es más, tampoco eso se estableció durante la gestión en Cambiemos, pero tampoco era así. Nosotros podíamos ver que planteamos una gradual del déficit fiscal, pero una salida mucho más acelerada de otros problemas, como el problema de la deuda, el problema cambiario. Nada es blanco, o es todo blanco o todo negro, ¿no? Así que me parece que el enfoque no es shock o gradualismo, porque la realidad también va dictando los tiempos que se pueden encarar de las distintas reformas. Me parece que esa es la dimensión que hay que discutir, si es con o sin acuerdo, si es de corto plazo o es de largo plazo, si es con visión estratégica o sin visión estratégica, si es con verdad o con mentira. Me parece que la profundidad de la crisis nos lleva a otras categorías y creo que en la punta hay muchos ingredientes para la práctica, pero el dilema no tiene tanto que ver con shock o gradualismo, sino con oportunidad, generosidad, consenso y visión, ¿no? Bien. La siguiente pregunta, Gabriel dice, ¿conoce el porcentaje que representa nuestra deuda dentro del total de deudores para el FMI? Eh, a ver, eso fue cambiando, no tengo el número como consecuencia de la crisis internacional. Tanto a través de hitos tradicionales como para algunos países que todavía no la necesitan, pero eventualmente la pueden necesitar. De cualquier manera, si sacamos las líneas precautorias, no hay ninguna duda de que Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario, pero que no tendría que mirar bien los últimos números. En cualquier caso, eso es una negociación que viene en una negociación muy importante, no solamente porque ahora el Fondo Monetario Internacional es el principal acreedor de Argentina, sino porque históricamente en cualquier programa del fondo, porque además del objetivo Licenciado, ¿está ahí? A ver. de acá estoy de vuelta, Ah, está mala bien. la conexión. Ujú. No, lo que decía, estaba hablando del Fondo Monetario. Normalmente son muy traumáticas las negociaciones, a mí me tocó eh, cuando fui presidente del Banco Central, así que conozco cómo funciona eso. Normalmente es muy duro el Fondo Monetario, aun cuando no tiene una posición de acreedor,
más aún y atándolo con algunas de las otras preguntas que me han ido haciendo, ya bastante temerario es decir, no tengo un programa económico ni quiero tenerlo, mucho más temerario es decirlo justo antes de sentarse a negociar con el fondo, porque la experiencia histórica del fondo es que si vos no vas con tu programa, el programa te lo escribe el fondo. Y nunca fueron buenos los programas que te escribe el fondo, y yo creo que este fue uno de los grandes errores del gobierno anterior, ¿no? Ir al fondo sin su programa y que el fondo experimentara con Argentina de la manera que experimentó. Bueno, por temas de tiempo vamos a hacer una pregunta más, nada más, y ya vamos a ir cerrando. Jorge Portal pregunta, ¿cómo considera que debería afrontar el Banco Central en términos de su política monetaria el problema de las reservas? Bueno, el problema de las reservas tiene dos dimensiones, tanto por el lado del stock, pero no es menos cierto que hay una buena disponibilidad de reservas para atender el problema que pueda haber, ¿no? Y quiero aclarar esto porque hay algunos informes dando vueltas que dicen que tienen solamente 5.000 millones de dólares para intervenir. Eso no es así, la verdad que no es así porque primero la línea que tiene el Banco Central con el Banco Central de China es una línea que se puede utilizar y que está para eso. Nosotros la utilizamos cuando asumimos la gestión a principios del 2016 y eso fue, entre otras cosas, lo que nos permitió salir sin demasiado turbulencia del cepo cambiario. Así que esos dólares están para utilizarse, quizás no en la totalidad, pero en una buena medida. Y después veo que hay comentarios que dicen, bueno, no, pero hay 4.000 millones de dólares en oro que no se pueden usar. El oro también está para usarse. Dicho sea de paso, ese oro es un oro que se compró durante nuestra gestión en 2003. Hoy son 4.000 millones de dólares, pero cuando lo compramos nosotros pagamos 800 nomás. O sea que fue una mejora notable. Sin eso, hoy el Banco Central tendría 1 millón de dólares menos de reservas. En política es así, nadie te agradece nada, pero aprovecho para pasar este aviso parroquial, ¿no? Entonces el problema no es tanto el stock, sino que es el flujo. ¿Y el flujo en qué consiste? Con todas las regulaciones y las restricciones y el control de capitales, es muy extraño lo que está sucediendo, porque Argentina tiene un superávit comercial, pero pierde reservas a pesar de que está cerrada la cuenta de capital, ¿no? Para los que hayan tomado un curso y recuerden cómo funciona el balance de pagos, tiene dos componentes, el componente de la cuenta corriente y el componente de la cuenta capital, ¿no? Y normalmente si la cuenta capital no compensa la cuenta comercial, bueno, ¿no? La diferencia viene por el lado de las reservas. Hoy la cuenta capital, vale decir el cepo, es extremo. Prácticamente no hay salida de dólares, las compras entonces cuando miramos lo que sucede, Argentina tiene un superávit comercial de más o menos 1.500 millones de dólares por mes, pero las reservas no suben 1.500 millones de dólares por mes. Van por ahí cayendo 500 millones de dólares. Entonces hay 2.000 millones de dólares por mes que se van por alguna vía. Por la vía de la sobrefacturación de importaciones, adelantos de importaciones, subfacturación de exportaciones, ¿no? Y por supuesto que todos los tipos de cambios múltiples y toda esta regulación provocan estos comportamientos, ¿no? Ustedes saben que este gobierno quiere investigar la fuga de capitales del gobierno anterior, y bueno, se olvida que la fuga del gobierno anterior, fuga como lo llaman ellos,
no es muy distinta de lo que ocurrió durante los años de Cristina Kirchner, y que en todo caso la que está sucediendo hoy es casi tan grave como la de los anteriores, ¿no? En medio de un cepo, de controles, siguen teniendo el problema de la salida de reserva. Ese es un poco lo que pasa en el mercado laboral, ¿no? El voluntarismo de decir, prohíbo los despidos, pero sin embargo hay 300.000 puestos de trabajo que desaparecieron. Acá también, prohíbo la salida de dólares, pero sin embargo el mes pasado hubo 4 millones de ahorristas que compraron 200 dólares. Cerrando el tema, no es tanto stock como flujo, y el flujo es consecuencia del día que el gobierno se anima a tener un programa y que ese programa sea creíble, entonces los flujos se tendrían que ordenar porque como de capital cerrada, ¿no? Lo que está pasando hoy es, pero si eso, a ver, por eso esto no tiene nada que ver ni con el 2001 ni con el 89, que fue un momento el Banco Central se quedó sin, si continuamos con esta política económica de desconfianza, tarde o temprano las reservas soltan, pero creo que estamos lejos todavía. ¿Están ahí todavía, no? Se durmió Mariano. No, es que justo se me congeló la pantalla, pensé que no había terminado. Me Bueno, parece, ¿no? muchísimas gracias por las respuestas a las consultas. A continuación le daré la palabra al presidente del Centro Estudiante, Bruno Cortés. Gracias, Mariano. Antes del cierre, tengo la última pregunta, ¿puede ser, doctor? Sí, adelante. Pero, más que nada, el Gobierno Nacional convocó un consejo de expertos en materia sanitaria por el tema de la pandemia. Mi pregunta es, ¿hubiera sido acertado hacer lo mismo, pero con catedráticos economistas del medio, para tener un diagnóstico más certero de la actual economía, y si se viene una supuesta crisis económica, nos afecte lo menos posible? Sí, claro, yo creo que una crisis que afecta a todos los órdenes de la vida tendría que haber sido encarada por un órgano multidisciplinario, ¿no? No solamente economistas, no nos creamos tampoco la última coca del desierto, pero sí médicos, psiquiatras, expertos en cuestiones sociales, expertos en cuestiones, bueno, de todo tipo, ¿no? Me parece que el gobierno no solamente eligió tan solo a una disciplina, la epidemiología, sino que además eligió un grupo muy reducido de epidemiólogos, y que hay muchos epidemiólogos en Argentina que no comparten las posturas de los epidemiólogos a los que buscó el gobierno nacional. Y un único cambio de pregunta, lo digo con muchísimo respeto, que no se interprete mal, es que yo no los considero expertos a los asesores del presidente Alberto Fernández en materia sanitaria. Y no los considero expertos porque un día dicen una cosa y otro día dicen otra, y porque todos los días dicen que no saben lo suficiente acerca del virus como para aconsejar. Entonces, como ellos no saben, lo único que se les ocurre decir es quédense en su casa, ¿no? Eso no es un experto, la verdad que eso no es un experto. Y como bien decís vos, habida cuenta, no existía el experto, más motivos aún para rodear a esos falsos expertos de científicos que conozcan las otras dimensiones de la pandemia y de la cuarentena, porque la brecha digital es tremenda. Hay millones de chicos que prácticamente han perdido el año académico, porque sus padres no tienen la posibilidad
de darles la infraestructura de un teléfono o de una computadora con la cual se pueden conectar en sus escuelas, ¿no? Entonces ahí también hay una diferencia muy grande, ¿no? Los hogares con más posibilidades tienen más educación que los hogares con menos posibilidades. Los trabajos más calificados son los trabajos que en general se pueden seguir realizando de un modo de los trabajos informales, ¿no? Me parece que el gobierno se agarró de un mástil único, que era el de este grupo de epidemiólogos. Se cerró muchísimo en su diagnóstico, no se dejó ayudar, no escuchó. Llegamos al absurdo en el que si uno criticaba alguna de las decisiones estaba a favor de la muerte, y bueno, las cosas no se manejan de esta manera. Y yo creo que las consecuencias son muy claras, ¿no? Porque al final de cuentas los contagios siguieron su propio curso independientemente de las los grandes. Y me parece que cuando pase la espuma de este año tan particular, va a llegar el momento donde vamos a mirar para atrás y vamos a pedir explicaciones, ¿no? No solamente al gobierno, sino también a alguno de estos epidemiólogos que desde el pedestal nos fueron indicando lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, asumiendo que sus decisiones no tenían costo, ¿no? A ver, estoy pensando en el emprendedor que perdió todo porque tenía un bar que estuvo cerrado durante 5 meses. ¿Cómo le vamos a explicar a ese señor o a esa señora que porque a alguien se le ocurrió que no podía abrir su bar o su restaurante, se quedó sin nada por lo que había trabajado durante tanto tiempo, ¿no? También creo que vamos a tener que evaluar y poner en tela de juicio, restringe libertades a través de un decreto de necesidad de urgencia. Esa institución no está prevista en la Constitución. Si el gobierno hubiera respetado la Constitución, tendría que haber declarado el estado de... Es importante que se discutan porque lamentablemente no hay ninguna garantía de que no vuelva a pegarnos una pandemia en algún momento de mediano plazo. Entonces, habremos aprendido de esta experiencia y nos habremos preparado mejor para la próxima. Que dicho ese paso, cuando ustedes ven, no lo mostré en las curvas, pero la paradoja de esta pandemia es que empezó en China y en el sudeste asiático, pero los países menos afectados por la pandemia terminaron siendo precisamente China y países del sudeste asiático. Por múltiples razones, seguro, pero una de ellas es que fueron a su vez los países más afectados por las pandemias anteriores, ¿no? H1N1, por la gripe aviar, por el MERS y todo eso. Los seres humanos vemos a veces más de una vez los mismos errores, pero también tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores. Y me parece que sería, sería imperdonable que una vez que pase esta cuarentena no nos tomemos el trabajo de evaluar, hacer un post-mortem, identificar dónde estuvo bien y dónde estuvo mal, y bueno, que aquellos que tuvieron la responsabilidad de aconsejar livianamente sin los conocimientos suficientes, bueno, que den las explicaciones que tienen que dar. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, ahora sí damos por finalizado esta conferencia sobre el desafío de la economía para Argentina que se viene. Nuevamente quiero agradecer en nombre del Centro Estudiante a todos los estudiantes que se han conectado en esta tarde de hoy. También volví a agradecer a los docentes que nos estuvieron acompañando, al decano de la facultad, al licenciado Miguel Lina, que siempre nos está acompañando en las diferentes actividades. También está conectado el diputado, el doctor Miguel Lina, Nani, perdón, que también siempre nos acompañan en este tipo de actividades. Y bueno, también, sobre todo, agradecerte a vos inmensamente en el nombre no solamente del Centro de Estudiantes, sino también de la Facultad de Ciencias Económicas, por estar charlando con nosotros sobre una temática muy importante, ¿no? Sobre todo haberte hecho un espacio en tu agenda para charlar con alumnos de Económicas de aquí de nuestra universidad.
Bueno, nos hubiera gustado tenerte presencialmente acá con nosotros en nuestra provincia, en nuestra facultad, pero lamentablemente las condiciones sanitarias así no lo ameritan, ¿no? Me hubiera encantado también compartir una empanada y un buen vino salteño con vos, pero bueno, espero que en un futuro no muy lejano podamos tenerte con nosotros acá en nuestra provincia. Y bueno, también de paso dejarte abierta la invitación para que más adelante nos pueda acompañar en otra exposición muy linda como esta, ¿no? Yo creo que nos sirve no solamente a nosotros como centro de estudiantes, sino también a todos los estudiantes de la facultad. Muchas gracias, Bruno. La verdad que es un gran placer para mí y por supuesto me hubiera gustado, a pesar de que creo que las empanadas tucumanas son mejores que las salteñas, igual me hubiera gustado más, eh, bueno, del aula y ir todos juntos a tomar un buen vino salteño y unas buenas empanadas. Así que espero que no pase mucho tiempo hasta que eso suceda. Te agradezco mucho a vos, al Centro de Estudiantes, a la facultad, al decano y a todos los que nos han acompañado, la paciencia para escuchar la exposición, las preguntas. Es un momento donde tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías para tratar de estar más cerca y más juntos y donde no tenemos que tener miedo al debate y mucho más a la edad de ustedes, donde todo tiene que ser puesto en tela de juicio, Bruno. Ustedes están en la edad en la que se deben dar ese lujo. Ustedes son, por supuesto, el futuro de esta gran nación, así que cuenten conmigo todas las veces que haga falta para ayudarlos a desentrañar esta madeja tan compleja que es la aventura de ser argentinos. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a vos y te mandamos un fuerte abrazo. Y también antes de terminar, también comentarles por ahí a los estudiantes que están conectados, que esta conferencia tiene una declaración de interés por parte académica, por parte de las Facultades de Ciencias Económicas, y también interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Y bueno, también para finalizar, comentar a los estudiantes que nos sigan acompañando en estas diferentes actividades que venimos realizando. Es un esfuerzo muy grande que hacemos como conducción para traer este tipo de conferencias, sobre todo coordinar una agenda con los expositores tanto de nuestra provincia como lo que venimos invitando en la otra universidad del país. Es muy importante, yo creo que como bien dijiste vos, no, es un momento muy, muy único que estamos viviendo y que lamentablemente no vamos a poder volver a la presencialidad en el corto plazo. Así que hay que aprovechar todos estos medios virtuales para que nos sigamos capacitando y sigamos hablando de economía, que es un tema muy importante para nosotros. Así que muchas gracias a todos, espero que pasen una linda noche y le mandamos un fuerte abrazo del Centro de Estudiantes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos, Mari. Un abrazo a todos, chicos. Estamos en contacto. Cualquier duda, cualquier consulta nos comenta por todos nuestros medios sociales. Un abrazo a todos. Chau, chau. Nos vemos, Mariana, gracias. Nos vemos, decano, que esté bien.